Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Relator JS. En esta ocasión les traigo el primer video del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Como un mini resumen del volumen 1, trató de un salón de clases transportado a otro mundo por el dios de ese mundo, donde uno de ellos tenía la clase de héroe, destinado a salvar la humanidad de los demonios. Por otra parte, el protagonista, llamado Hajime Nagumo, tenía la clase de herrero mágico, que sería inútil en un grupo de combate. Al final terminó siendo traicionado y arrojado al oscuro abismo, pero sobrevivió y renació para convertirse en alguien mucho más poderoso. Y ahora junto a su pareja llamada Yue, una princesa vampiro, lograron vencer el laberinto y consiguieron la manera de salir al exterior y una pista para poder volver a la Tierra. Bueno, ahora como información del volumen 2, este cuenta con 4 capítulos, un epílogo, un capítulo extra y las historias bonus. En cuanto al prólogo, pues es el epílogo del volumen 1. Con todo eso dicho, veamos qué nos trae este nuevo volumen. Espero que disfruten de mi relato y la historia, y lo sigan apoyando. Sin más que decir, comenzamos. Volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. El joven se encuentra una coneja inútil. Parte 1. En cierto lugar existía una cueva oscura donde los rayos del sol nunca llegaron. El interior de la cueva estaba tan silencioso que ni siquiera se podía oír el susurro de los insectos. No había ninguna señal de que las manos humanas hubieran dado forma a la roca, y las paredes y los pisos y el techo parecían formados naturalmente. Sin embargo, a pesar de la apariencia extremadamente natural de la caverna, no tenía ni una sola entrada ni una sola salida, un aspecto antinatural de esta cueva con forma de naturaleza. Era posible, por supuesto, que una bolsa de aire hubiera dado paso a este espacio cerrado en el suelo. Sin embargo, solo había otra irregularidad en el centro de la cueva que hacía bastante obvio que esta caverna fue hecha por el hombre. Un complejo y detallado patrón geométrico circular tallado en el suelo. En otras palabras, un círculo mágico. Si alguien de esta época pusiera los ojos en un círculo tan sofisticado, seguramente se quedaría boquiabierto. Algunos de los más pusilánimes podrían incluso colapsar en el acto, así de impresionante era el círculo mágico. Si alguna vez lo hubiesen descubierto, entonces habría sido consagrado como un raro tesoro nacional, pero estaba sentado languideciendo bajo centenares de tierra en la oscura caverna. Claramente no había sido activado en años. El círculo mágico estaba sentado allí en silencio, esperando a que apareciese su destinado señor, igual que la espada sagrada Excalibur. Entonces, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, empezó a brillar. Los arcillos de mana escarlata comenzaron a trazar su camino alrededor de las inscripciones del círculo. Al principio la luz era tenue, no más que un pinchazo, pero seguía creciendo en intensidad hasta que toda la habitación estaba ardiendo con luz escarlata. Finalmente, hubo un destello cegador. La brillante luz roja ahuyentó los últimos vestigios de oscuridad que se amontonaban en los rincones de la cueva. Fue un espectáculo realmente impresionante. Cualquiera de los presentes se habría convencido de que lo que venía del otro lado del círculo no podía ser humano. Sin embargo, la luz eventualmente comenzó a desvanecerse y 2 figuras que al menos parecían humanas se materializaron en el centro del círculo. ¿Qué demonios?, dijo una de las figuras. Mientras la luz se desvanecía y la oscuridad reinaba una vez más en la cueva, el chico que había hablado miró a su alrededor decepcionado. Era por supuesto nada menos que el terrícola que había sido enviado a las profundidades del infierno por uno de sus compañeros de clase durante una excursión en el gran laberinto de Orcus, Hajime Nagumo. Hajime había cavado otros 100 pisos más allá del piso 100 que se creía era el final del laberinto, y había descubierto el secreto de Tortus del creador del laberinto. En la casa del hombre, al que los dioses habían etiquetado como inconformista, Hajime había descubierto un círculo mágico que le llevaría de vuelta a la superficie. La mera idea de poder volver a la superficie le había dejado eufórico después de haber pasado meses en los duros alrededores del laberinto, donde tenía que arriesgar su vida todos los días solo para sobrevivir. Había creído incondicionalmente que lo que le esperaba al otro lado del círculo mágico era un sol cálido y una brisa suave. En cambio, todo lo que encontró cuando abrió los ojos fueron las mismas paredes de roca que había estado mirando durante los últimos meses, pero gritarlo con un acento extraño tampoco iba a conseguir nada. Mientras Hajime se revolcaba en su desesperación, sintió a alguien tirar de su manga. Se giró para mirar a la chica que estaba a su lado, una expresión de curiosidad en su cara. La chica era tan bajita que apenas llegaba a su pecho.
Tenía el pelo rubio dorado ondulado y ojos carmesíes que recordaban a la luna roja. Sus labios eran de color rosa pálido y su piel era tan blanca como la porcelana. En ese momento sus párpados estaban adormecidos, pero a pesar de eso todavía parecía una muñeca de porcelana exquisitamente hecha a mano. Ella era, por supuesto, Yue, la chica que Hajime había rescatado de la cárcel en las profundidades de los pozos del infierno, y la chica con la que había empezado a subir a la escalera de la edad adulta. Para consolarle, Yue suavemente empezó a explicarle la situación. Es un pasadizo secreto, así que probablemente tuvo que esconderlo. Ah, sí, tienes razón en eso. Esto lleva directamente a uno de los escondites de los Libertadores, así que tiene sentido que lo mantenga oculto. Hajime se rascó la cabeza torpemente. No puedo creer que me emocionara tanto que no me diera cuenta de algo tan simple. Luego vertió un poco de mana en su tesoro escondido, un artefacto que abría una puerta a una habitación interdimensional donde podía guardar y retirar cosas, y sacó una linterna verde de roca luminosa. Tanto Hajime como Yue podían respectivamente usar sus habilidades innatas o magia para lidiar con la oscuridad, pero hacer algo rutinario como esto ayudaba a calmar a Hajime. Yue se rió, dándose cuenta exactamente por qué estaba haciendo esto, no porque se estuviera burlando de él, sino porque le pareció lindo. Por su propio orgullo, Hajime fingió no escucharla y en vez de eso arrastró su linterna por la cueva. Detuvo su linterna verde en una parte de la pared que tenía un aspecto claramente diferente. Había una línea vertical perfectamente recta que subía por la pared y se detuvo en un heptágono del tamaño de una palma tallado en la pared. Un símbolo diferente adornaba cada uno de los vértices, y uno de ellos era algo que la pareja había visto muy a menudo en las últimas semanas. Era el escudo personal de Oscar Orcus. Hajime sacó la prueba de que habían conquistado el laberinto, el anillo de Oscar Orcus del tesoro escondido, y lo levantó hasta el heptágono. Con un grandioso auge, la pared de piedra se separó, revelando un pasadizo secreto. Hajime y Yue asintieron el uno al otro y se adelantaron al pasillo. No encontraron ninguna bifurcación en el camino, así que siguieron adelante. Había más puertas y trampas selladas en el camino, pero el anillo de Orcus las abrió o deshabilitó automáticamente. Ambos estaban en guardia, pero eso resultó innecesario, ya que continuaron sin incidentes, hasta que finalmente vieron una tenue luz a lo lejos. Era la luz del mundo exterior, la luz del sol, la luz que Hajime había perdido en los últimos meses y Yue había perdido en los últimos siglos. Cuando se dieron cuenta de que estaban a pocos pasos de volver a tomar el sol, se detuvieron y se miraron uno al otro. Incapaces de contener su alegría, sonrieron y empezaron a correr hacia la luz al mismo tiempo. La luz se hizo más grande a medida que se acercaban. Pronto podían sentir el viento soplando desde afuera. No se parecía en nada al aire estancado que habían tenido que respirar durante años. Era fresco y lleno de vida. Por primera vez Hajime se dio cuenta de lo que la gente quería decir cuando dijo que el aire sabía delicioso. Ambos corrieron hacia la luz al mismo tiempo, a la dulce, dulce superficie. Más específicamente, la parte de la superficie que era conocida por la mayoría como un terreno de ejecución. Era casi imposible usar magia bajo estos extraños acantilados, y monstruos mortales habitaban el fondo del desfiladero. El desfiladero corría desde 1 kilómetro de profundidad en sus extremos más superficiales, hasta 2 kilómetros de profundidad en algunos lugares. Podía tener entre 900 metros de ancho y 8 kilómetros de ancho, dependiendo de la zona, y se extendía desde el desierto de Gruen en el oeste hasta los bosques de Jaltín en el este. La gente la llamaba la gran herida en la tierra que dividía el norte y el sur. Su nombre formal era el desfiladero Raizen, y la cueva que Hajime y Yue acababan de salir estaba situada en el fondo de ella, pero aunque estuvieran en el fondo de un desfiladero, aún podían ver al menos el sol brillando en lo alto, y el viento corriendo llevaba consigo el olor familiar de la tierra y la vida. No importaba lo duro que fuese el lugar en el que se encontraban, al menos era la superficie. Las sonrisas de Hajime y Yue se ensancharon lentamente mientras miraban el sol con asombro, y a pesar de lo poco expresiva que solía ser, la sonrisa de Yue era incluso más amplia que la de Hajime. «Nosotros realmente regresamos», murmuró humildemente Hajime, su voz llena de emoción. Sí, la respuesta de Yue fue igual de expresiva. La realidad de su huida finalmente los bañó, y apartaron sus miradas del sol para mirarse el uno al otro. Se pararon así por un segundo antes de abrazarse fuertemente y gritando a todo pulmón: «¡Sí, lo hicimos!». Hajime levantó a Yue y empezó a darle vueltas. Sus sonrisas estaban completamente fuera de lugar en el lugar que había sido bautizado como el infierno por el resto del mundo. En algún momento Hajime tropezó con una roca, haciéndoles caer al suelo, pero hasta eso les pareció gracioso y empezaron a reírse histéricamente mientras estaban acostados en el suelo.
Para cuando sus risas se acabaron, estaban rodeados de monstruos. Hajime se puso en pie entre los aullidos de monstruos que le rodeaban por todos lados y se quejó. ¿Qué tan groseros pueden ser? ¿Podrían habernos dejado disfrutar un poco más? Sacó a Donner y a Slag antes de detenerse un segundo e inclinar la cabeza. Espera, creo recordar haber leído algo sobre que la magia no funciona en este lugar. Cuando acababa de ser convocada, había estado prestando mucha atención a sus clases durante el entrenamiento y recordaba la incapacidad para usar la magia era una de las principales características del desfiladero. Se dispersará, pero eso no debería ser un problema, contestó Yue. La razón por la que la gente no podía usar magia en el desfiladero Raizen era porque el maná que entraba en la formación de un hechizo se dispersaba antes de que el hechizo pudiera activarse. La magia de Yue tampoco era una excepción. Sin embargo, Yue seguía siendo una antigua princesa vampiro que una vez había sido temida como una de las criaturas más fuertes del mundo, poseía una enorme cantidad de maná y ahora tenía a su disposición la serie de accesorios de piedra mágica. Todo lo que tenía que hacer era lanzar un hechizo tan grande y poderoso que el desfiladero no sería capaz de dispersar todo el maná a tiempo. Hajime sonrió irónicamente cuando escuchó lo segura que estaba. ¿Cuánto más maná se necesita? Como 10 veces más. Así que necesitaré suficiente maná para un hechizo de clase avanzado solo para algo simple, Eso afectaría mucho su alcance. En ese caso me encargaré de estos tipos. Yue, concéntrate en mantenerte a salvo. Pero... Este es el peor lugar posible para un mago como tú. Estás en una gran desventaja, así que déjamelo a mí. De acuerdo, si tú lo dices. Yue a regañadientes retrocedió. Le costaba aceptar que la dejaran fuera de su primera batalla en la superficie. Probablemente también dañó un poco su orgullo. Claramente estaba haciendo pucheros después de todo. Aunque le dolía hacerlo, Hajime, sin embargo, sacó a Yue de su mente por el momento y disparó a Donner. Ni siquiera había mirado mientras sacaba a Donner y apuntó perfectamente a su objetivo. Sus movimientos eran tan fluidos que los monstruos ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo atacados. Para cuando finalmente lo hicieron, a uno de sus camaradas ya le habían volado la cabeza. El resto de ellos se congelaron incapaces de comprender lo que acababa de pasar. Solo los ecos del disparo rompieron el silencio. Mientras usara 10 veces más maná, Hajime podría activar campo eléctrico, el hechizo esencial para usar sus armas de cañón de riel. Sonrió sin miedo mientras observaba a sus oponentes. Bueno, me pregunto si eres más duro que los enemigos a los que me enfrenté abajo. Averigüémoslo, ¿de acuerdo? Él trajo su pie derecho hacia atrás y lentamente bajó su cintura mientras cruzaba sus armas delante de su pecho. Su brazo izquierdo artificial fue empujado ligeramente hacia adelante y Slag fue sostenido un poco más abajo que Donner. Con sus dos armas ahora podía cubrir su espalda y su frente simultáneamente. Hajime colocó su prótesis un poco más lejos que el resto de su cuerpo para hacer frente a cualquier situación inesperada. Esta postura era el aspecto fundamental de la pistola que había introducido en su cuerpo después de largas horas de entrenamiento en el abismo. Había un brillo asesino en los ojos de Hajime una vez que terminó de asentarse en su postura. Sus pupilas eran frías, sin emociones, endurecidas por las duras condiciones por las que había pasado. Esa mirada escalofriante fue suficiente para que todos los monstruos presentes dieran un paso atrás involuntariamente. Todos podían sentirlo instintivamente. La persona con la que se habían peleado era una bestia despiadada. La presión era tan grande que una persona normal se habría desmayado solo por la intensidad de su mirada. Finalmente, uno de los monstruos fue incapaz de soportarlo y soltó un rugido salvaje antes de saltar hacia adelante. Sin embargo, ni siquiera un segundo más tarde hubo otro estruendo y al segundo monstruo le volaron la cabeza sin siquiera poder reaccionar. El monstruo sin cabeza se deslizó hasta detenerse arrugándose sin vida en el suelo donde se detuvo. Una tenue brisna de humo surgió del cañón de Donner. Hajime ni siquiera perdonó ni una sola mirada a la lamentable cáscara que había en el suelo. Su torrente de sed de sangre ya estaba dirigido a la manada que quedaba. Lo que siguió fue una masacre más que una batalla. Hajime no dejó escapar a ninguno solo de ellos, sí, a todos y cada uno de ellos les volaron la cabeza limpiamente. A medida que los disparos resonaban cada vez más fuerte, los gritos desesperados de los monstruos se hicieron cada vez más tenues. En solo 5 minutos el suelo estaba lleno de cadáveres de monstruos. Hizo girar los cilindros de Donner y Slag, recargándolos antes de devolverlos a las fundas atadas a sus piernas. Después de eso, ladeó un poco la cabeza mientras observaba la montaña de cadáveres. Yue trotó enérgicamente hacia él y le preguntó ¿qué pasa? A lo que Hajime respondió nada, solo siento que fue demasiado fácil. Había oído que los monstruos del desfiladero Raizen eran feroces y brutales. Eres demasiado monstruoso, Hajime. Bueno, esa es una forma bastante dura de decirlo. Supongo que eso significa que los monstruos en el abismo eran mucho más fuertes. Hajime se encogió de hombros con indiferencia y cambió su mirada de los monstruos a las paredes del cañón.
Ahora bien, probablemente podríamos escalar estas paredes fácilmente, pero ¿qué te parece? Dicen que uno de los 7 grandes laberintos está en el desfiladero Ryzen. Ya que estamos de aquí, ¿quieres echar un vistazo mientras nos dirigimos al bosque? ¿Por qué el bosque? Quiero decir, ¿quién quiere ir a un desierto después de todo este tiempo rodeado de rocas? Además, apuesto a que hay más pueblos en el bosque. Sí, tienes razón. Yue asintió aprobándolo. A juzgar por la debilidad de los monstruos, era evidente que el desfiladero no era el laberinto en sí, lo que significaba que debe haber una entrada adecuada en alguna parte. La aerodinámica de Hajime y la magia del viento de Yue serían más que suficientes para escalar las paredes, pero al final tendrían que buscar en el desfiladero, así que no había razón para no hacerlo ahora. Hajime vertió un poco de maná en el tesoro oculto que llevaba en el dedo y sacó a Stave. Era un vehículo grande, de estilo americano, con un cuerpo negro. A diferencia de las motocicletas que existían en la Tierra, no utilizaba gasolina para funcionar como combustible. Se alimentaba exclusivamente de maná. Gracias a eso corría más silencioso que un coche eléctrico. Hajime montó con estilo su motocicleta. Yue saltó para sentarse detrás de él. Ella envolvió con fuerza sus brazos alrededor de la cintura de Hajime. Una vez que ella estaba situada, le dio unas palmaditas en el estómago con los brazos y rápidamente comenzó a verter maná en Stave. Capítulo 1. El joven se encuentra una coneja inútil. Parte 2. El desfiladero Ryzen corría de este a oeste con casi ninguna variación norte-sur, tampoco había casi ninguna ruta lateral, por lo que era bastante difícil perderse. Como no había preocupación de perderse, Hajime condujo a Stave hacia adelante a un ritmo lento mientras buscaba algo que pareciera una entrada laberíntica. Había transmutado una máquina en la parte inferior de la motocicleta que alisaba cualquier terreno antes de que las ruedas lo golpearan. Normalmente una motocicleta de estilo americano tendría dificultades para enfrentarse a un terreno tan abrupto, pero gracias a su transmutación fueron capaces de conducir por el fondo del valle sin problemas. Cabalgaban a través del viento, disfrutando de la luz del sol e inhalando los olores del mundo de la superficie. Para ellos, eso era más que suficiente para hacer su viaje agradable. Yue apoyó alegremente su cabeza contra la espalda de Hajime. A lo largo de su pausado viaje, las manos de Hajime se movieron solas. No falló ni un solo disparo, ya que continuamente derrotaba a los grupos de monstruos que venían a atacarlos. Después de un rato, escuchó un feroz rugido a lo lejos. Fue más intimidante que los otros. Como mínimo, era más fuerte que los monstruos a los que se habían enfrentado en el desfiladero hasta ahora. Con su ritmo actual se encontrarían con él en unos 30 segundos. Hajime vertió más maná en Stave, redondeó una gran curva y encontró un enorme monstruo esperándolo al final de la curva. Se parecía a los dinosaurios a los que Hajime se había enfrentado en el laberinto, pero este tenía 2 cabezas, era un T-Rex de 2 cabezas. Pero lo que fue aún más sorprendente fue la niña de orejas de conejo saltando de un lado a otro debajo de él, tratando desesperadamente de escapar de sus garras. Asustado, Hajime detuvo a Stave y miró a la chica con gran curiosidad. ¿Qué demonios es eso? ¿Una conejita? Lo entiendo, pero ¿por qué está aquí? ¿Son los conejitos del tipo que viven en el desfiladero? No que yo sepa. Entonces es una de esas criminales que son arrojadas aquí como castigo. Leí que este desfiladero es un famoso campo de ejecución. Quizás sea una coneja malvada. Hajime y Yue tuvieron una conversación casual mientras veían a la conejita correr por su vida. Ninguno de ellos parecía interesado en salvarla. No fue porque estuvieran seriamente preocupados de que ella pudiera ser una especie de criminal peligrosa que fue arrojada aquí. Hajime simplemente no tenía ningún interés en los extraños. Pensó que salvarla habría sido más difícil de lo que valía la pena. En verdad, eso estaba muy lejos del viejo Hajime. Incluso si no hubiese sido capaz en lo más mínimo, el viejo Hajime habría intentado salvarla. La situación era diferente a cuando salvó a Yue. No simpatizaba en absoluto con la difícil situación de esta conejita, y como no veía ningún beneficio en salvarla, no sentía ningún deseo de hacerlo. Si ayudara a todos los que se lo pedían, estaría viejo y arrugado antes de poder concentrarse en sus propias metas. Además, este mundo no era más que una prisión para Hajime. Con unas pocas excepciones, no tenía ningún interés en ayudar a los habitantes de este mundo. Sin embargo, fue entonces cuando la conejita vio a Yue y a Hajime. El T-Rex de 2 cabezas la devolvió y se estrelló contra una roca cercana, pero se recuperó rápidamente y se hundió detrás de ella, mirando fijamente a Hajime todo el tiempo. El T-Rex bajó sus garras de nuevo, esta vez volando toda la roca junto con ella. Ella cayó hacia atrás, usando ese impulso para correr lo más rápido posible. A la derecha hacia Hajime y Yue. Aún había bastante distancia entre ellos, pero el eco amplificado del desfiladero permitió que las palabras de la conejita le llegaran. Por fin, finalmente te encontré. Por favor, ayúdame. Me van a matar. Voy a morir. Ayúdame, por favor, te lo ruego.
Lágrimas caían por su cara mientras corría con todas sus fuerzas. El T-Rex de 2 cabezas la persiguió con la intención de devorar a su presa. Al ritmo que iban las cosas, estaba destinada a ser comida de dinosaurio antes de llegar a Hajime y Yue. Después de ser rogado con tanta seriedad, Hajime... ¿Ella finalmente nos encontró? Esa es una extraña selección de palabras. Además, tiene un tren de monstruos persiguiéndola. Parece mejor no involucrarse. Sí, parece una molestia. Aún no tenía intención de ayudarla, ni siquiera sus llantos sinceros pudieron llegarle, de hecho solo empeoraban las cosas. Cuando vio que se apartaban de ella, la conejita se dio cuenta de que no tenían intención de ayudarla, así que empezaron a correr más lágrimas por sus mejillas. Fue increíble cómo sus ojos nunca parecieron quedarse sin líquido para verter. «Espera, por favor, no me abandones, te lo ruego», gritó ella aún más fuerte esta vez. Si Hajime no hiciera nada, realmente se la comerían. O lo habría hecho si no fuera por el hecho de que también mostró sus colmillos de Hajime. Una vez que el T-Rex se percató de la existencia de Hajime, posó su mirada hambrienta sobre él y rugió arriadamente. Hajime no iba a dejar pasar eso. El monstruo había amenazado su vida, quería comérselo. El cuerpo de Hajime reaccionó instintivamente a su sed de sangre. Este enemigo bloquea mi camino, y los enemigos que se interpongan en mi camino deben ser asesinados. Esas fueron las únicas palabras que su mente le gritaban. Mientras seguía persiguiendo a la conejita, el T-Rex abrió en par sus mandíbulas. La desesperación llenó sus ojos mientras se volvía y veía innumerables filas de dientes sobre ella. Pero un instante antes de que se convirtiera en comida de dinosaurio, un sonido completamente ajeno a ella reverberaba por todo el desfiladero. Una raya roja pasó justo entre sus 2 orejas de conejo. La bala voló dentro de la boca abierta del T-Rex y pulverizó sin piedad su cráneo al pasar por el otro extremo de una de sus cabezas. El cráneo destruido se hundió en el suelo deslizándose un poco antes de detenerse. Incapaz de mantener su equilibrio, el T-Rex cayó al suelo con un sonoro ruido sordo. La onda expansiva del impacto hizo que la conejita volara de nuevo, directamente hacia Hajime. Extendió sus brazos hacia Hajime mientras se lanzaba hacia él. Su cara era un lío de lágrimas y sus partes de dama estaban expuestos sin vergüenza para que todos lo vieran, pero incluso entonces un tipo normal no habría dudado en salvarla. Sin embargo, nuestro estimado héroe simplemente hizo retroceder un poco a Steve para evitar chocar con la conejita gritando «¡Diablos, no! ¡Aléjate de mí!». Aún gritando, sorprendida, cayó al suelo unos centímetros delante de Hajime con un asqueroso ruido sordo. Estaba tendida en el suelo, su cuerpo temblando ocasionalmente. Parecía que aún estaba consciente, pero no podía moverse debido al dolor. «¡Qué coneja tan patética!», dijo Yue con indiferencia, su cabeza asomándose por detrás del hombro de Hajime para mirar. Mientras tanto, el T-Rex de 2 cabezas había arrancado con éxito su difunta cabeza, dejando solo un T-Rex normal con un cuello extra sobresaliendo en un ángulo extraño. Con el equilibrio así restaurado, el T-Rex de una sola cabeza rugió ferozmente. Ese rugido fue suficiente para que la conejita se pusiera de pie. Ella fue inesperadamente dura, su cara seguía siendo una máscara de lágrimas. Se movió sorprendentemente rápido y se escondió tras Hajime. Parecía que estaba decidida a confiar en él hasta el final, aunque tenía sentido ya que seguro que ella moriría sola y Hajime claramente se había enfrentado a su otra cabeza, aunque no sabía cómo. Su férrea fe en él seguía sintiéndose un poco antinatural. No solo era su primer encuentro, sino que Hajime era humano, miembro de una raza que despreciaba a su gente. Normalmente, alguien en su situación habría usado a Hajime como cebo y habría huido. La razón por la que no lo hacía era porque parecía tener alguna razón desconocida para confiar en él. De repente Hajime recordó las palabras que había dicho cuando la vio por primera vez, que ella lo había encontrado, definitivamente lo había encontrado extraño, pero la forma en que ella se aferraba a él empezaba a molestarlo, así que en lugar de hacerle preguntas lo que salía de su boca eran insultos. «Oye tú, eres la broma andante de una conejita, nunca dije que pudieras usarme como escudo. Vamos, ¿no tienes el coraje de al menos intentar un suicidio antes de forzar tus problemas a otras personas?», dijo Hajime, claramente enfadado por la conejita que se aferraba a su abrigo por su vida. No se anduvo con rodeos. Detrás de él, las manos de Yue estaban presionadas contra las mejillas de la conejita mientras intentaba apartar a la chica de él. «No tengo ese tipo de coraje y además si te dejo ir intentarás abandonarme de nuevo, ¿verdad?». «Obviamente no tengo razón para salvar a una molesta conejita que ni siquiera conozco». «Un rechazo instantáneo, ¿cómo puedes decir eso? No queda una pizca de bondad en tu corazón. No dejarías morir a una belleza inocente como yo, ¿verdad?». «Mi humanidad se quemó en un infierno. ¿Y qué clase de persona tiene el descaro de llamarse a sí mismo una belleza?».
Entonces, si me salvas, haré cualquier cosa que me pidas. Se sonrojó cuando dijo eso. Todo el asunto fue jugado muy inteligentemente. Si la imagen no hubiera sido arruinada por las lágrimas y los mocos que corrían por su cara, habría sido realmente perfecta. Tampoco había estado mintiendo cuando se llamó a sí misma una belleza. Bajo toda la suciedad y las lágrimas, uno podría decir que realmente era muy bonita. Cualquier tipo normal habría caído. Aunque supiera que era un truco, desafortunadamente para ella, Hajime no era un tipo normal. No, gracias, estoy bien y aleja tu sucia cara de mí, me estás ensuciando el traje. Su salvajismo no tenía límites, fue suficiente como para hacer dudar de que le quedara algo de compasión humana. ¡Sucia! No tienes que decirlo así, no puedo creerlo, yo no soy... Enojado por ser ignorado, el T-Rex emitió un rugido bestial interrumpiendo las protestas de la conejita. Luego se dobló hacia abajo preparándose para correr hacia ellos. La conejita gritó histéricamente e intentó ponerse entre Hajime y Yue. Muy molesto por ese momento, Yue intentó echar a la conejita de Stay, pero incluso después de que su cara estaba cubierta de huellas de zapatos, se negó a soltarla. Su tenacidad era verdaderamente encomiable. El T-Rex se enfureció cada vez más mientras continuaban ignorándolo, hasta que finalmente, incapaz de soportarlo más, corrió hacia adelante. Hajime levantó el brazo reflexivamente y apuntó a la frente del T-Rex. Un disparo le siguió un segundo más tarde. Una raya roja de luz apareció cuando la bala perforó el cráneo del T-Rex. Su ataque fue bruscamente cortado y cayó de costado con un estruendoso choque. La conejita inconscientemente emitió un confuso grito ahogado, se asomó por detrás de la espalda de Hajime para asegurarse de que el T-Rex estaba muerto. Está realmente muerto, mataste a ese Dihedwa de un solo ataque. Sus ojos eran tan redondos como platos, aparentemente ese T-Rex de 2 cabezas se llamaba Dihedwa. Mientras miraba el cadáver del Dihedwa conmocionada, Yue continuaba sin descanso intentando echarla. Sin embargo, su firme control sobre Hajime no cedía. Cansada de que sus orejas le golpearan los ojos cada pocos segundos, Hajime bajó el codo sobre la parte de atrás de su cabeza. Ella gritó incoherente y comenzó a retorcerse en el suelo mientras gemía: «¡Mi cabeza, mi cabeza!». Hajime la miró con frialdad por última vez antes de verter indiferentemente maná en Stave. Ella debe haber sentido el flujo del maná, porque la conejita instantáneamente saltó de nuevo y corrió hacia Hajime antes de que él pudiera irse. «No te vas a escapar de mí», para ser una conejita era sorprendentemente fuerte. Muchas gracias por salvarme antes. Mi nombre es Shia. Soy miembro de la tribu de los hombres conejo Jaulia. Sé que esto es muy presuntuoso de mi parte, pero ¿podría salvar a mi familia también? Por favor, te lo ruego. Y bastante insistente también. Hajime miró de reojo a la desesperada conejita y luego suspiró pesadamente. Claro que lo primero con lo que se toparía después de escapar del infierno sería esta molestia. Viendo su expresión exasperada, la conejita Shia repitió su súplica aún más fuerte. Por favor, tienes que hacerlo, te lo ruego, tienes que salvar a mi familia. Al final prácticamente estaba gritando, parecía que su familia también estaba en apuros. Hajime finalmente se dio cuenta de por qué era tan persistente. Su súplica fue tan sincera que incluso Yue dejó de intentar echarla un momento. Cuando vio lo desesperada que estaba, Hajime se encogió de hombros a regañadientes. Pensando que finalmente había accedido, Shia respiró aliviada. En realidad, Hajime simplemente activó su campo eléctrico. Había controlado el voltaje para que no la matara, pero al menos la dejaría paralizada por un tiempo. El choque hizo que sus orejas de conejo y su pelaje se pararan de punta a punta, como un personaje de dibujos animados. Después de soltar el hechizo, Shia cayó al suelo moviéndose todo el tiempo. Nunca se sabe, da todo de ti y quizás podrás salvarlos tú misma. Buena suerte, supongo. Muy bien, Yue, nos vamos. Dejó algunas palabras genéricas de aliento, si es que se pueden llamar así, y comenzó a verter maná en Stave una vez más. Sin embargo... «Nunca te dejaré escapar». Como un zombie, Shia se arrastró hasta los pies de Hajime y se aferró a él con toda su vida. Sorprendido, Hajime accidentalmente dejó de enviar maná a Stave. «¿Qué rayos eres? ¿Una especie de zombie? Hice ese choque muy fuerte. ¿Cómo puedes seguir moviéndote? Estás empezando a asustarme». «Sí, es espeluznante. ¿Por qué tienen que ser tan malos? Primero me das un codazo, luego me pateas, ahora me electrocutas. ¿No crees que estás siendo un poco cruel? Estoy en contra de la violencia. Si quieres mi perdón, por favor, salva a mi familia». Incluso en su enojo no se olvidó de presentar su petición una vez más. De hecho, me asustó un poco cómo parecía completamente ilesa. La palabra fuerte ya no le hacía justicia a su cuerpo anormalmente fuerte. Eso no era lo único raro en ella, también murmuraba cosas raras como: «Si me equivoco aquí, el futuro cambiará».
Hajime había considerado poner en marcha a Stevie y sacudirla, pero su cuerpo absurdamente fuerte y sus murmullos proféticos finalmente habían despertado un poco su curiosidad. Además, tenía la sensación de que, aunque intentara quitársela de encima, ella de alguna manera se aferraría a él de todos modos, e incluso él no era tan desalmado como para arrastrarla hasta que se convirtiera en un horrible desastre sangriento. Así que, finalmente, a regañadientes, decidió escucharla. Capítulo 1. El joven se encuentra una coneja inútil. Parte 3. Bien, ¿qué pasa? Al menos te escucharé, así que suéltame y deja de limpiarte la cara con mi abrigo. Shia sonrió con una sonrisa resplandeciente en el momento en que esas palabras salieron de su boca y empezó a limpiarse disimuladamente la cara con su abrigo. Realmente no tenía ningún control. Hajime volvió a darle un codazo para que se detuviera, provocando otro extraño chillido de ella. Me golpeaste de nuevo, ni siquiera mi padre me pegaba. No puedo creer que sigas golpeando a una chica tan hermosa una y otra vez. No me digas que prefieres a los hombres. ¿Es por eso que mis artimañas femeninas no funcionaron contigo antes? Hajime puso su bota sobre la cabeza de Shia antes de que ella pudiera calumniarlo más. Una vena sobresalía en su frente. ¿A quién demonios llamas gay, maldita coneja? ¿Y cómo es que todos conocen esas palabras? Tú y Yue, ¿quién les enseña estas cosas? De todos modos, no puedo decir si tus artimañas femeninas se supone que eran un intento real de seducción o una broma, pero la única razón por la que no funcionan es porque ya tengo a mi lado una chica mucho más guapa que tú. Honestamente no entiendo quién te dio la idea de que podías ganarle en primer lugar. Hajime se giró para mirar a Yue mientras le decía todo eso a la conejita. Se estaba sonrojando de un rojo brillante. Sus manos tocaron sus mejillas mientras se retorcía tímidamente. Su pelo rubio dorado brillaba deslumbrantemente a la luz del sol y su piel de porcelana ligeramente enrojecida era lo suficientemente impecable como para encantar a cualquier hombre que la viera. Ya no estaba demacrada ni débil por su largo encarcelamiento como lo había estado cuando él la conoció. Además, su ropa también le quedaba mucho mejor. Llevaba una camisa blanca con pliegues y una minifalda negra también con pliegues. La cubría toda una bata blanca con forro azul. Adornando sus pies había un par de botas cortas y calcetines hasta la rodilla. Cada prenda de vestir era una que Yue había cosido usando la vieja ropa que había encontrado en la habitación de Oscar combinada con materiales cosechados de monstruos. Estaban encantadas para concederles una mayor resistencia y funcionaba muy bien como equipo defensivo. Por cierto, Hajime estaba vestido con un abrigo negro con forro carmesí y el resto de su traje también era una combinación de rojo y negro. Su manga izquierda estaba unida al hombro por una especie de adhesivo especial que había elaborado a partir de piezas de monstruos y que podía desprenderse fácilmente. Normalmente lo guardaba en el tesoro escondido durante las peleas para dejar su brazo protésico completamente libre. Esa manga era la obra maestra de Yue. Shia vaciló un poco tras mirar a Yue. Ambas eran mujeres extremadamente hermosas, pero la que era más hermosa era una decisión subjetiva que se reducía más a las preferencias de cada uno que a cualquier otra cosa. Objetivamente hablando, ambas eran casi iguales. Shia tenía el pelo largo azul blanco y ojos azules que brillaban como zafiros. Sus cejas y pestañas también eran azul blancas, complementaban bien su piel pálida, y mientras ella permaneciera callada, la mayoría de la gente la encontraría muy atractiva. Sus extremidades eran delgadas y sus brillantes orejas de conejo y su cola redonda solo añadían más a su encanto. Cualquier fan de las conejitas se desmoronaría en lágrimas de alegría con solo verla. Lo más llamativo fue la única cosa que le faltaba a Yue, es decir, los pechos. Los de Shia en particular eran enormes. Los trozos de tela que apenas los cubrían hacían más hincapié en su presencia que en esconderlos. Sin nada que los mantuviera en su sitio, se movían sugestivamente cada vez que ella se movía. Muy sugestivo, solo para recordarles a todos que estaban allí. Básicamente tenía todo el derecho de llamarse a sí misma hermosa. Hajime era el raro por estar tan desanimado por ella. El viejo Hajime habría hecho una zambullida directamente en sus suaves valles mientras gritaba orejas de conejo. Sin embargo, bueno, de todos modos su actual indiferencia definitivamente había herido un poco el orgullo de Shia, y así dijo lo único que era absolutamente tabú. Sí, bueno, al menos le gané en los pechos. Esa chica es tan plana como una tabla. Plana como una tabla. Plana como una tabla, plana como una tabla. Su grito acusador resonó una y otra vez por todo el desfiladero. De repente, Yue se quedó en silencio. Su rubor anterior desapareció en un instante. Su flequillo ocultaba su expresión mientras desmontaba lentamente a Stave.
Hajime simplemente miró al cielo y juntó sus manos, ofreciendo una pequeña oración por la pobre conejita, que tus orejas de conejo descansen en paz. Para ser justos, Yue no era tan plana, pero sus pechos ciertamente estaban en el lado pequeño, no eran como los escarpados acantilados que rodeaban al grupo. Shia se acobardó ante Yue como un ratón frente a un gato. Las siguientes palabras de Yue apenas fueron susurros, pero todo el mundo las escuchó sorprendentemente claro. ¿Alguna última palabra? Si me disculpo, ¿me perdonarás? Lo siento, no quiero morir, realmente no quiero morir. Ráfaga de tormentas. Shia fue arrastrada por un torbellino y arrojada al cielo. Precisamente 10 segundos después de que sus gritos se desvanecieron, cayó al suelo con un golpe seco. Su cabeza estaba enterrada en el suelo y sus miembros se movían salvajemente mientras luchaba por liberarse. Se parecía a cierto personaje de dibujos animados con ese aspecto. Era una pena que una belleza como ella se portara tan patéticamente. Sus andrajosas ropas habían sido rasgadas aún más y en ese momento apenas podían ser llamadas ropas. Aunque estaba al revés, sus partes privadas fueron expuestas para que todos las vieran. Incluso un amor de 100 años se desvanecería si alguien viera a su ser querido en ese estado. Yue se limpió una imaginaria gota de sudor de su frente como para felicitarse por un trabajo bien hecho, antes de volver a trotar a Stage y volver a montarlo. Hajime, ¿a ti te gustan grandes? Esa era una pregunta complicada. Si Hajime alguna vez oyó una, estaba a punto de responder que sí, pero lo pensó mejor cuando vio a la conejita todavía haciendo su mejor impresión de un perro con la cabeza clavada en el suelo. No quería terminar así. Yue, el tamaño de los pechos no es lo importante, se trata de a quién le pertenecen. Decidió eludir la pregunta por completo, así que dio una respuesta que no fue ni sí ni no. ¡Qué cobarde! Yue cerró los ojos y lo pensó durante un minuto, antes de aparentemente aceptar su respuesta y situarse en el asiento de atrás. Hajime podía sentir sudor frío corriendo por su espalda. Buscó un tema para romper el incómodo silencio, pero no se le ocurría nada. Ni siquiera Mastercard pudo comprar lo que necesitaba aquí. Mientras miraba a su alrededor tratando de encontrar algo de lo que hablar, se dio cuenta de que Shia finalmente había puesto sus manos en el suelo y ahora estaba tratando seriamente de despegarse la cabeza. Afortunadamente, eso fue un gran tema. Ella todavía... Esa chica tiene que ser una especie de zombie, no importa lo fuerte que sea tu cuerpo, ninguna persona normal estaría bien tomando ese ataque. Sí. Aunque tardó más de lo habitual en responderle, al menos ella le dio una. Hajime respiró un suspiro de alivio mientras Shia salía del suelo, su cara y pelo enmarañados por la suciedad. Eso fue horrible. Esta escena tampoco estaba en mis predicciones. Shia palpó con lágrimas su ropa hecha jirones antes de volver arrastrándose a donde Hajime y Yue estaban esperando. Seguía pareciendo ilesa. ¿Qué diablos te pasa? Estar ilesa después de todo eso no es normal. ¿Qué es lo que eres? Viendo que finalmente estaban listos para escuchar, Shia se sentó cómodamente bajo la mirada perpleja de Hajime. Su expresión se volvió seria una vez que se sentó frente a Steve, aunque era un poco tarde para que alguien la tomara en serio. Permítame volver a presentarme. Soy Shia Jaulia, la hija del jefe de la tribu Jaulia. La verdad es que... En esencia, esta fue la historia de Shia. La tribu de Shia, los Jaulia, eran miembros de la subespecie de conejos de las bestias. Había unos pocos cientos de ellos y vivían en un pueblo escondido en las profundidades de los bosques de Jaltina. Aunque tenían un oído excelente y eran hábiles para esconderse, sus estadísticas eran mucho más bajas que las de la mayoría de los demás bestias. Además, no tenían otros rasgos especiales de los que hablar. Por eso, eran considerados débiles por muchos otros de su clase. En general, eran una raza amable, amante de la paz que trataba a toda su aldea como si fueran una familia, y se cuidaban profundamente los unos a los otros. La mayoría de ellos también eran muy guapos, pero a diferencia de los elfos que eran famosos por su belleza, los hombres conejo eran mucho más conocidos por su lindura. Muchos coleccionistas en el Imperio Holcher los codiciaban por ese rasgo, por lo que eran un blanco popular para los traficantes de esclavos. Entre esos hombres conejo, una de las tribus, los Jaulia, había dado a luz a una extraña niña. Los hombres conejo generalmente tenían el pelo azul oscuro, pero esta chica nació con el pelo azul muy claro. Además, era una anomalía entre los hombres bestias, ya que tenía maná corriendo por su cuerpo. Lo que era aún más chocante era que ella podía manipular directamente ese maná, e incluso usar cierta magia especial como la mayoría de los monstruos.
Esto, por supuesto, causó un gran alboroto en el pueblo. Esto era inaudito en toda la historia de los hombres conejo. No, en la historia de los hombres bestia como un todo. En circunstancias normales, cualquier persona con el mismo poder que los monstruos habría sido perseguida y condenada al aislamiento, pero esta niña había nacido de la única raza que valoraba a la familia por encima de todo lo demás, la única raza que trató a un pueblo entero de cientos como una gran familia. Por eso, la idea de abandonarla nunca pasó por la mente de los Jaulia. Sin embargo, el bosque era el hogar de su propio país, Berbergen, que estaba situado en lo profundo del mar de los árboles. Si alguien de su clase dominante se enterara de la existencia de la niña, seguramente sería ejecutada. Esa dureza era indicativa de lo mucho que los hombres bestias odiaban a los monstruos, y así los Jauria decidieron criar a la chica en secreto. Pasaron 16 años, sin embargo, hace unos días alguien de fuera se enteró de la existencia de la niña. Para escapar de la venganza de Berbergen, todo el pueblo decidió huir del bosque. Sin un destino fijo en mente, decidieron primero dirigirse a las montañas del norte. Su razonamiento era que podrían vivir de la tierra allí. Las montañas eran duras, pero aún así era mejor que ser vendidos como esclavos en el Imperio Holcher o ejecutados por Berbergen. Sin embargo, el mismo imperio al que tenían miedo destruyó todos sus planes. Por un golpe extremo de desgracia, se encontraron con soldados imperiales justo fuera del bosque. No había manera de saber si estaban patrullando o solo en un ejercicio de entrenamiento rutinario, pero frente a un ejército del tamaño de un batallón, no tuvieron otra opción que huir hacia el sur. Los hombres se quedaron atrás para dar a las mujeres y los niños más tiempo para escapar, pero los gentiles hombres conejo no podían con los soldados endurecidos por la batalla del Imperio Holcher, y en poco tiempo más de la mitad de ellos habían sido capturados. Como última medida de zanja, el grupo corrió hacia el desfiladero Raisen para evitar la aniquilación completa. Esperaban que la incapacidad de usar magia a su alrededor hiciera que los soldados se detuvieran y su cautela anularía su deseo de capturar más esclavos. Fue una apuesta completa. No se sabía si los soldados se cansarían antes de que los hombres conejos restantes fueran devorados por monstruos callejeros. Sin embargo, en contra de todas las expectativas, las tropas imperiales continuaron persiguiéndolos. En los extremos este y oeste del desfiladero había escaleras cortadas directamente en los acantilados, lo que permitía descender con seguridad. La mayoría de las tropas regresaron, pero dejaron un batallón para vigilar las escaleras. Una vez que los hombres conejo fueran atacados por los monstruos, no tendrían más remedio que correr de vuelta a los brazos de los soldados que los esperaban. Como era de esperar, los monstruos finalmente vinieron a atacar a los hombres conejo, decidiendo que preferirían rendirse al Imperio Holcher antes que ser comidos. Los Jaulias estaban listos para volver corriendo, aunque eso significara la esclavitud. Sin embargo, los monstruos no les permitieron tal lujo, y en su lugar los persiguieron más profundamente en el desfiladero, y así los hombres conejo quedaron atrapados dentro del desfiladero, forzados a correr constantemente para sobrevivir. Antes de que nos diéramos cuenta, nuestro grupo de 60 había sido reducido a 40. A este paso nos matarán a todos. Por favor, tienes que salvarnos, te lo ruego. El dolor en la cara de Shia no se parecía en nada a las expresiones cómicas que había tenido antes cuando lloraba. Una vez que terminó su historia, Hajime asintió. Ya veo, esa simple y corta declaración fue todo lo que dijo en respuesta. Parecía, igual que Yue y Hajime, Shia era otro de los inadaptados de este mundo. La razón por la que era tan resistente era porque lo más probable es que estuviera fortaleciendo inconscientemente su cuerpo con la manipulación de maná. Tal vez fue una forma de atavismo como la habilidad de Yue. Satisfecho de que el misterio ya se había aclarado, Hajime miró directamente a Shia y tras una cuidadosa deliberación dio su respuesta. No. El mismo tiempo se detuvo, o al menos así fue como se sintió. La boca de Shia se abrió y cerró sin decir palabras, su mente incapaz de comprender lo que acababa de salir de la boca de Hajime. Fue solo cuando Hajime empezó a prepararse para encender a Steve de nuevo, cuando finalmente volvió en sí y empezó a protestar. Espera un segundo, ¿por qué? ¿No es la reacción normal a una sonrisa tranquilizadora y decir, oh, pobrecita, no te preocupes, salvaré a tu tribu o algo así? Hasta yo estoy empezando a hartarme de esto. ¿Qué clase de monstruo despiadado abandona a una hermosa chica sola en este peligroso desfiladero? Oye, deja de ignorarme, no te dejaré escapar por mucho que lo intentes. Hajime ignoró las quejas de Shia y trató de encender de nuevo a Steve, pero se detuvo cuando la conejita se le tiró encima una vez más. La solemne coneja que había estado sentada allí hace un momento desapareció. Por mucho que lo intentase, Hajime no podía quitársela de la pierna, así que finalmente suspiró exasperado y miró fijamente a la conejita. ¿Y qué gano yo salvando a tu familia? ¿Quieres una recompensa?
Has sido exiliada de tu antiguo reino, estás huyendo del Imperio Holcher y eres considerada un elemento peligroso por cualquier otro miembro de tu especie. Hasta ahora parece que todo lo que consigo por salvarte es un montón de problemas. Además, aunque te saque de ese desfiladero, ¿a dónde vas a ir? Por lo que parece, todos están condenados a ser capturados de todos modos. ¿Vas a pedirme ayuda con eso también? ¿Protegerte del Imperio Holcher hasta que llegues a las montañas? Pero... Nosotros también tenemos nuestros propios objetivos, ¿sabes? Llevar a alguien tan problemática como tú haría nuestro trabajo más difícil. Pero te vi protegiéndonos. También mencionaste algo así antes. ¿Qué quieres decir con que lo viste? ¿Tiene algo que ver con tu magia especial? Este no es el futuro que vi. Shia lloró con lágrimas en los ojos por lo terco que estaba haciendo Hajime. Hajime adivinó que sus extrañas declaraciones tenían algo que ver con el por qué estaba actuando independientemente de su tribu. No se estaba muriendo por saber qué era, pero como la había escuchado hasta ahora, pensó que también podría preguntar. Shia se quedó atónita ante la pregunta de Hajime durante un momento, antes de darse cuenta de que esta podría ser su última oportunidad para convencerle. Gesticulando salvajemente, empezó a explicar. Ah, sí, mi magia especial se llama Visión Futura y me permite ver los futuros posibles. También se activa por sí mismo cuando estoy en peligro, aunque los futuros que veo no son absolutos, pero te prometo que seré útil, verás venir el peligro gracias a mi Visión Futura. Yo también lo usé allá atrás, me mostró una visión de ustedes salvándome. Estoy tan contenta de que el futuro que vi al conocerlo se haya hecho realidad. Como ella había explicado, la visión futura de Shia era una habilidad mágica especial que le permitía ver qué resultados futuros resultarían de ciertas elecciones. Sin embargo, consumió una gran cantidad de maná, suficiente como para dejarla exhausta después de su uso. También se activaba automáticamente cuando Shia está en peligro, si este peligro era o no una amenaza directa para ella, o algo que indirectamente la dañaría, no importaba. Esto ocupaba una gran cantidad de maná también, pero no tanto como lo hacía activarlo voluntariamente, específicamente solo ocupaba un tercio. Por lo que parecía, Shia había visto un futuro en el que Hajime la protegía a ella y a su familia, por eso ella se propuso encontrarlo. Si tienes una habilidad como esa, ¿cómo te encontraron los Verbergen? ¿No deberías haber sido capaz de evitarlo porque puedes ver el futuro? La sonrisa que Shia le dio a Hajime era una que no podía leer. No sabía si era autodesprecio, tristeza o simplemente ella tratando de hacerse la dura. Podría haber sido las tres, incluso su voz era inescrutable. El futuro es algo que siempre tenemos el poder de cambiar, al menos eso es lo que creo, pero hay algunas cosas que no puedes cambiar sin importar cuánto lo intentes. Me doy cuenta de eso de nuevo cada vez que fallo en cambiar algo. No podía cambiar el futuro que realmente quería. Tal vez si me hubiera esforzado un poco más, podría haber... Hajime no podía entender lo que debía sentir al conocer el futuro. Si fuera un futuro deseado, por supuesto que estaría contando los días que faltan para que llegue, pero ¿y si el futuro que se veía estaba lleno de tragedias? ¿Podría sentarse ahí y aceptarlo como algo inevitable? Él no podía decirlo antes debido a su personalidad enérgicamente molesta, pero tal vez Shia había estado atacándola todo ese tiempo, y hasta ahora debe haber un sinnúmero de otras visiones que ella tampoco pudo prevenir. Esa era la carga que esta conejita tenía que soportar. Incluso ahora mismo, su preciosa familia estaba siendo capturada y asesinada ante sus ojos porque no podía hacer nada sobre el futuro que veía. Eso explicaba por qué se esforzó tanto por conseguir su ayuda. Sin importar cuánto abusaran de ella estaba tratando de lograr ese poco más difícil que antes no podía. Shia Haulia estaba literalmente apostando el destino de toda su tribu para poder conseguir la ayuda de Hajime. Por primera vez la expresión de Hajime se nubló. Ciertamente podía entender los sentimientos de alguien que se arrastraba desesperadamente hacia adelante por el bien de su futuro deseado, intentando sobrevivir de la única manera que sabían hacer. Sin embargo, cuando pensó en sus propios objetivos, comenzó a sentirse un poco conflictivo. Eso era lo mucho que había cambiado Hajime. Finalmente decidió que por mucho que le rogara la dejaría a la fuerza, pero antes de que pudiera encender a Stave, Shia se encontró con un aliado inesperado. Hajime, vamos a ayudarla. Oh, sabía que eras una buena persona cuando te vi por primera vez, lamento haberte llamado plana antes. Los ojos de Shia brillaron excitados mientras que los de Hajime estaban llenos de sentimientos de desconcierto, mientras ambos miraban a Yue, pero antes de que algo más pudiera pasar, los comentarios innecesarios de Shia le ganaron una bofetada de Yue. La atmósfera seria de antes casi había desaparecido, era natural, sin embargo, desesperada un segundo y saltando de alegría al siguiente, así era Shia. Yue se apartó de Shia, que se estaba frotando sus mejillas y explicó sus razones a Hajime.
Ella puede guiarnos a través del mar de los árboles. Ah, sí, tienes razón. Había una densa neblina que impregnaba los bosques de Jaltini y solo los hombres bestias podían navegar correctamente a través de ella. Tener una conejita guía sería de gran ayuda. Tenían un plan improvisado para navegar por el bosque, pero era bastante duro y no había garantías de que funcionara. En el peor de los casos, podrían haber capturado a un hombre bestia y pedirles que fuera su guía, pero tener a alguien que los guiara voluntariamente sería más fácil para su conciencia. Pero considerando lo problemática que era la petición de Shia, Hajime aún dudaba en decir que sí, pero las siguientes palabras de Yue dejaron sin aliento todas sus dudas. No te preocupes, juntos somos más fuertes que nadie. Esas fueron las mismas palabras que dijo en la habitación de Orcus. No retendrían nada contra nada de lo que se les oponía, aunque fuera el mundo entero. Mientras se cubrían las espaldas serían más fuertes que nadie. Hajime sonrió irónicamente, nunca pensó que sus propias palabras le serían devueltas de esa manera. Tener la ayuda de los hombres conejo definitivamente haría mucho más fácil navegar por el bosque. Por supuesto, eso vino con la advertencia de que se verían envueltos con el Imperio Holcher y en la pequeña guerra de los hombres conejo. Hajime no tenía intención de meterse en problemas a propósito, pero evitar la opción más simple porque venía con algunos obstáculos iban en contra de su credo personal. Los enemigos que se interponían en su camino debían ser asesinados. Tienes razón, tienes toda la razón, Yue. Los usaremos todo lo que podamos y mataremos a todos los que se interpongan en nuestro camino. Eso es todo lo que hay que hacer. Yue contestó sí con su sello característico mientras Hajime suavemente le daba palmaditas en la cabeza. ¿Olvidaron que sigo aquí? Shia murmuró para sí misma mientras los veía coquetear. Finalmente Hajime se giró para mirar a Shia. Regocíjate, estúpida coneja, te estamos contratando como nuestra guía forestal. A cambio garantizaremos la seguridad de tu familia. Será mejor que no tengas ninguna queja. Estaba de acuerdo con su petición, pero la forma en que la formuló lo hizo sonar completamente como un jefe de la mafia, aunque tal vez era apropiado ya que Shia acababa de obtener la cooperación del tipo demonio que derribó hordas de monstruos sin pestañear. Por su parte, estaba encantada de haber logrado con seguridad su futuro deseado. Por supuesto que no. Muchísimas gracias. En serio, maldito seas. Esta vez estaba llorando lágrimas de felicidad, pero por el bien de sus camaradas no pudo darse el lujo de celebrar por mucho tiempo. Rápidamente recuperó la compostura y se levantó. De verdad, muchas gracias por aceptar ayudarme. ¿Puedo preguntar cómo se llaman? Ah, supongo que aún no nos hemos presentado, ¿no? Soy Hajime Nagumo. Yue. Así que Hajime-san y Yue-chan entonces. Shia se lo repitió varias veces para asegurarse de que no lo olvidara. Sin embargo, Yue no parecía estar satisfecha con la forma en que se estaba dirigiendo a ella. Llámame Yue-san, estúpida coneja. Era raro que Yue diera órdenes a alguien y Shia claramente tampoco se lo esperaba. Parecía que Shia había pensado que Yue era más joven que ella, por lo que la había llamado Yue-chan. Pero una vez que Yue le explicó que era una antigua princesa vampiro, Shia se puso de rodillas y empezó a pedir perdón. Parecía que Shia había conseguido ponerse del lado malo de Yue, aunque Hajime no sabía exactamente por qué Yue tenía tanto resentimiento contra Shia. Solo porque ella siempre estaba mirando con odio cierta parte del cuerpo de Shia no significaba que esa tenía que ser la razón. Oye, súbete ya, estúpida coneja. Al final, Hajime decidió ignorar por completo el complejo de Yue. Shia miró a Hajime en blanco. Eso no fue sorprendente. Las motocicletas no existen en este mundo. Todo lo que Shia podía decir era que esto era algún tipo de vehículo. Tímidamente se subió a la bici detrás de Yue. El asiento trasero estaba hecho de cuero de monstruo y debido a lo pequeña que era Yue, había espacio más que suficiente para Shia también. Shia envolvió a Yue con sus brazos, sorprendida por lo suave que era el asiento que tenía debajo. Mientras lo hacía, sus dos mortíferas armas presionaron la espalda de Yue. Yue saltó un poco mientras los suaves montículos de Shia hacían contacto con su espalda y de repente se puso de pie y se arrastró sobre Hajime, por lo que estaba sentada delante. Era lo suficientemente pequeña como para que Hajime no tuviese problemas para conducir. Parecía que tener los pechos de Shia apretadas contra ella hacía que Yue se sintiera incómoda. Ella se recostó hoscamente contra Hajime y todo lo que pudo hacer en respuesta fue sonreír torpemente. ¿Qué está pasando?, preguntó Shia claramente confundida, pero luego, alegremente, se inclinó hacia adelante y abrazó la cintura de Hajime. A diferencia de Yue, Hajime ni siquiera se dio cuenta y, con indiferencia, puso en marcha a Stave. Definitivamente ni siquiera se dio cuenta de que los pechos de Shia le presionaban. Ese fue un hecho innegable. Ignorando la confusión que había en sus corazones, Shia inquisitivamente asomó la cabeza por detrás del hombro de Hajime e hizo una pregunta. Estaba tan absorta en conseguir tu ayuda que olvidé preguntar, pero
¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de carruaje? Además, Hajime-san y Yue-san ambos usaron magia allá atrás, ¿verdad? Pensé que no podías usar magia dentro del desfiladero. Te lo contaré en el camino. Eso fue todo lo que dijo Hajime antes de disparar el acelerador de Stave, haciéndoles correr por el desfiladero. Shia emitió un grito aterrorizado mientras observaba cómo la motocicleta se abría paso sin esfuerzo por el terreno escabroso. Las paredes del cañón pasaron corriendo por el desfiladero. Y bueno, gente, con eso termina las 3 primeras partes del capítulo 1 del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Finalmente, Hajime y Yue están fuera del laberinto de Orcus y conocieron a Shia, la conejita vidente. Bueno, este volumen 2 en la versión animada fue el que más omitió información y eventos, ya que fueron solo 2 episodios, a diferencia del primero que fueron como 5. En el próximo video veremos cómo Hajime ayuda a la tribu Jaulia y su llegada al bosque de Jaltina. Espero de verdad que les haya gustado mi relato y la historia. Si fue así, acolítame con un me gusta, comenta qué te pareció o si tuviste alguna duda. Y si te encontraste con este video de casualidad y te agrada el contenido, suscríbete. Sin mucho más que decir, en el próximo video les traeré las próximas 2 partes. Así que se despide el relator JS y conmigo será hasta la próxima.